Bueno, em, voy a compartir pantalla. Bien. En la clase de hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales parciales. A modo de introducción a la resolución numérica de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, vamos a recordar algunos conceptos básicos que se vieron en cursos previos del análisis matemático. Se denominan ecuaciones diferenciales parciales, abreviados como EDP, a aquellas ecuaciones que involucran derivadas parciales de una función desconocida que tengan dos o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales ordinarias tenían una sola variable independiente. También se denomina orden de una ecuación diferencial al orden de la derivada más alta que existe en dicha ecuación. Estos son conceptos que ya vimos en la clase anterior. Tenemos que una ecuación diferencial parcial lineal es aquella que es lineal en la función desconocida y en todas sus derivadas, con coeficientes que dependan solo de las variables independientes de la función. Bueno, a continuación vamos a ver distintos ejemplos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esta primera es lineal de segundo orden, en segunda derivada. Esta es lineal de tercer orden. La derivada está en, la derivada más alta es 3. Después tenemos, esta es no lineal de tercer orden, luego está elevada a una potencia. Y la derivada más grande es la de orden 3. Y esta es no lineal de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden en las derivadas parciales pueden expresarse de forma general como a por la segunda derivada de u respecto de x dos veces, más b por la segunda derivada de u respecto de x e y, más c por la segunda derivada de u respecto de y dos veces, más d, todo igualado a c. A, b y c son funciones de las variables x y de y. Y d viene a ser una función de x y u, la diferencial de u respecto de x y la diferencial de u respecto de d. Es decir, que estamos asumiendo que esta ecuación viene a ser lineal. Dependiendo de los valores de los coeficientes de los términos de la segunda derivada, a, b y c, la anterior ecuación puede clasificarse en una de las tres categorías siguientes. Bueno, categoría en las que pueden clasificarse las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden en dos variables. Cuando es menor a 0, cuando el discriminante es menor a 0, la categoría es elíptica y tenemos ecuaciones de Laplace en estado estable con dos dimensiones espaciales. La segunda derivada de t respecto de x dos veces más la segunda derivada de t respecto de y dos veces igualada a 0. Cuando es igual a 0, es categoría parabólica. Ecuación de conducción del calor. La variable del tiempo con una dimensión espacial. Bueno, esto es lo que ya capaz habrán visto, la derivada de t respecto de t es igual a k la segunda derivada de t respecto de x dos veces. Y cuando es mayor a 0, el discriminante se encuentra en la categoría hiperbólica. Ecuación de onda. Esta sería la ecuación de onda. Esta es la ecuación de calor y esta de Laplace. En la de onda, variable de tiempo con una dimensión espacial. Bueno, la segunda derivada de y respecto de x dos veces es igual a 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada de y respecto de el tiempo dos veces. Esta clasificación es útil por dos simples razones. Cada grupo está asociado a diferentes problemas específicos de la ingeniería y cada grupo requiere técnicas de soluciones especiales. La terminología utilizada para clasificar a las ecuaciones
surge por una analogía con la utilizada en la clasificación de ecuaciones generales de segundo orden. En la geometría analítica, es importante notar que para los casos donde tenemos A, B y C dependen de X y de Y, la ecuación puede estar en una categoría diferente, dependiendo del dominio por el cual se quiere calcular a dicha ecuación. Tenemos ahora las ecuaciones elípticas. Este tipo de ecuaciones permite resolver los llamados problemas de equilibrio, que son problemas donde se busca la solución de la ecuación diferencial dada, donde el dominio es cerrado y está sujeto a condiciones de fronteras prescritas. Es decir, que los problemas de equilibrio son problemas de condiciones de frontera. Ejemplos más comunes son problemas donde incluye las distribuciones estacionarias de temperatura, flujos de fluidos, incomprensibles no viscosos, distribución de tensiones en sólidos en equilibrio, el campo eléctrico en una región que contenga una densidad de carga dada y en general problemas donde el objetivo sea determinar un potencial. Acá tenemos unos ejemplos. 3 problemas de distribución en estado estable que pueden ser caracterizadas como ecuaciones diferenciales parciales, elípticas. Primero es la distribución de temperatura sobre una placa calentada. Esa es la primera. Luego la segunda es la filtración de agua bajo una presa, en la figura B. Y en la figura C, el campo eléctrico cercano a la punta de un conductor. Bien, esas eran las elípticas. Ahora vamos con las parabólicas. Este tipo de ecuaciones permite resolver los denominados problemas de propagación, que son problemas transitorios donde la solución de la ecuación diferencial parcial es requerida sobre un dominio abierto, sujeto a condiciones iniciales y de frontera. Los ejemplos más comunes de estos problemas incluyen problemas de conducción de calor, problemas de difusión y en general problemas donde la solución cambia con el tiempo. Por ejemplo, en la figura A tenemos una barra larga y esbelta que está totalmente aislada, excepto en las extremidades, ¿sí? La dinámica de la distribución unidimensional de temperatura a lo largo de la longitud de la barrera puede describirse por una ecuación diferencial parcial del tipo parabólica. Y la segunda figura tenemos que la solución que consiste en distribuciones correspondientes al estado de barrera en diferentes momentos. Más adelante tenemos las ecuaciones hiperbólicas. Las ecuaciones hiperbólicas también tratan con problemas de propagación. Por ejemplo, la ecuación de onda, pero con la distinción de que aparece una segunda derivada que está respecto al tiempo. Y en consecuencia la solución consiste en los distintos estados por los cuales oscila el sistema. En el caso de los problemas de las vibraciones, ondas de un fluido, las transmisiones de señales acústicas y también eléctricas. En el grafiquito de acá vemos una cuerda tensa que vibra a baja amplitud. Es un sistema físico siempre que pueda ser caracterizado por la ecuación diferencial parcial hiperbólica. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, tanto las elípticas, las que vimos al principio, las parabólicas y estas últimas que son las hiperbólicas, pueden ser resueltas planteando distintos esquemas numéricos, donde las derivadas parciales son reemplazadas por su aproximación en diferencias finitas divididas. A continuación trataremos cada uno de los 3 grupos antes mencionados. Tenemos elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Para abordar la resolución numérica de las elípticas, utilizaremos como caso de estudio a la ecuación de Laplace.
por ser utilizada en diversas áreas de ingeniería donde se trata con problemas que involucran la determinación de un potencial. Por ser un problema simple de plantear y resolver, utilizamos el caso del flujo de calor en régimen estacionario en una placa delgada. La expresión es la siguiente: la segunda derivada de u respecto de x dos veces más la segunda derivada de u respecto de y dos veces igualada a cero. Para abordar la solución numérica, trataremos a la placa como una malla de puntos discretos, llamados nodos, donde plantearemos la representación en diferencias finitas de la ecuación diferencial, lo cual transforma a esa ecuación parcial en una ecuación algebraica en diferencias. Y utilizando diferencias finitas centradas de segundo orden, entonces podemos escribir lo siguiente. Bueno, la segunda derivada de u respecto de x dos veces y j es aproximadamente 1 sobre la diferencia de x al cuadrado, u sub 1, no, u sub i menos 1 y j menos 2 u sub ij más u sub i más 1 j. Y el otro es la segunda derivada de u respecto de i dos veces en ij. Es aproximadamente 1 sobre la diferencial de i al cuadrado u sub i j menos 1 menos 2 por u sub ij más u sub 1 j más 1. Y reemplazando estas expresiones en la ecuación diferencial parcial, la de arriba, acá de arriba vamos a tener lo siguiente. Las condiciones de borde o de frontera deben estar especificadas para que exista una solución única. Existen dos posibilidades en cuanto a condiciones en la frontera. Primero, especificar el valor de la función en el borde. Es la forma más simple y se la conoce como condición de frontera de Dirichlet o condición forzada. Y el otro es especificar el valor de la derivada en la frontera. En general, la derivada que se especifica es en la dirección normal al borde, o sea, el flujo. Y esta condición es conocida como condición de Newman o condición natural. Esta condición es de la siguiente forma, donde n es la dirección normal al borde y a es ¿cómo se dice? El valor. La expresión de esta condición utilizando diferencias centrales es para cuando n es igual a x, la derivada de u respecto de n igual a la derivada de u respecto de x, aproximadamente menos u sub i menos 1j más u sub i más 1j sobre 2 delta x. Y cuando el n es igual a y, bueno, los reemplazamos. En vez de poner x, ponemos y. Al imponer el cumplimiento de estas ecuaciones, de esta condición en los puntos de la frontera del dominio, se obtendrán las expresiones correspondientes a los puntos que por aplicación del operador de diferencias han quedado fuera del dominio y reemplazarlos en las correspondientes ecuaciones. Debe tenerse presente que si solamente se especifican condiciones de Newman, existirán infinitas soluciones. Por lo tanto, para poder obtener una única solución, deberá especificarse al menos una condición de tipo Dirichlet en algún punto de la frontera. Además de los valores de la función potencial, suele interesar el valor de variables secundarias, y en general estas variables están asociadas al valor del flujo en cada punto del dominio y en las fronteras donde se ha especificado una condición forzada. En un caso podrá representar el flujo de energía, en otro la velocidad y así. Y estas variables secundarias o derivadas están vinculadas con la derivada del potencial a través de una constante o de una función que multiplica el valor de la derivada en el punto. Por ejemplo, para un problema de transmisión de calor, será el flujo de calor. Para el escurrimiento de un fluido en un medio poroso, será el campo de velocidad.
tenemos q sub x igual a menos a por la derivada de u respecto de x igual a menos a u menos u sub i menos 1j más u sub i más 1j. Este es el flujo en la dirección de la x. Y también tenemos el flujo en la dirección de la y. U sub i es igual a menos a por la derivada de u respecto de y igual a menos a por menos u sub i j menos 1 más u sub i j más 1. Esto estábamos viendo las ecuaciones elípticas. Ahora pasamos a las parabólicas. Tenemos que abordaremos el estudio del tratamiento de este tipo de ecuaciones mediante la resolución de la ecuación de conducción del calor en una dimensión. No debe perderse de vista que los métodos que se desarrollan a continuación son de aplicación a todas las ecuaciones que correspondan a esta clasificación. La ecuación de conducción de calor unidimensional es K por la segunda derivada de t respecto de x dos veces igual a la derivada de t respecto de t. En esta ecuación tenemos que la T mayúscula viene a ser la temperatura. Y la temperatura depende de las variables x y de la variable y. Perdón, x y t. La x es una variable independiente espacial y la t la variable independiente temporal. Y la k viene a ser un coeficiente de difusividad térmica. Son centímetros cuadrados sobre segundo. Un esquema típico que representa este tipo de problemas es el siguiente. La barra delgada está aislada en todos los puntos, excepto en los extremos, la misma que vimos arriba. En este caso, hay que considerar que la solución puede presentar cambios en el espacio y también en el tiempo. La malla usada para la resolución por diferencias finitas de las ecuaciones diferenciales parciales con dos variables independientes puede ser representado por lo siguiente. Esta viene a ser la malla. De la malla usada para la solución por diferencias finitas de la ecuación diferencial parcial parabólica en dos variables independientes, tal como la ecuación de conducción del calor. La diferencia de la otra está abierta en los extremos en la dimensión temporal. El método explícito. La ecuación de conducción del calor que estamos tratando requiere de dos aproximaciones. Para la derivada segunda, respecto de la variable espacial x, podemos hacerla con una diferencia dividida centrada con una aproximación de segundo orden. Bueno, ahí tenemos la segunda derivada de t respecto de x dos veces. Es aproximadamente t' de i menos 1 menos 2 por t' sub i más t' sub i más 1. Y esta diferencia dividida finita hacia adelante para aproximar las derivadas a la derivada en el tiempo es la derivada de t respecto de t, es aproximadamente t' más 1 sub i menos t' sub i sobre delta de t. De la aproximación adoptada para esta variable x, utilizando operadores que corresponden a una interpolación limitada de segundo orden, surge que el error de truncamiento para x es el de orden o delta de x al cubo. De la misma forma, para la variable t, donde utilizamos un operador que corresponde a una interpolación limitada de primer orden, surge que el error de truncamiento para t es del orden de O delta de t al cuadrado. Vamos a sustituir en la ecuación k por la segunda derivada de t respecto de x dos veces igual a la derivada de t respecto de x. Obtenemos lo siguiente. Bueno, hacemos la derivada t' y sub i menos 1 menos 2 por t' sub i más t' sub i más 1 sobre delta x todo elevado al cuadrado. Va a ser igual a t
más 1 sub i menos t' sub i sobre el delta de t, que puede ser expresada de la siguiente forma. El t' más 1 sub i es igual a t' sub i más k por delta de t sobre delta de x todo al cuadrado y multiplicado por el t' i menos 1 menos 2 por t' i más t' i más 1. Y si consideramos esto que está entre paréntesis como un lambda, nos va a quedar el t' más 1 sub j igual al t' sub i más. En vez de poner todo eso, escribo como lambda por el t' i menos 1 menos 2 por t' i más t' i más 1. Esta ecuación, que puede ser escrita para todos los nodos interiores de la barra, proporciona un modo específico para calcular los valores en cada nodo para un tiempo posterior, con base en los valores actuales del nodo y sus vecinos. Esto puede ser esquematizado mediante la siguiente representación. Tenemos la molécula computacional para la forma explícita. Las X son los puntos de la malla involucrados en las diferencias en el tiempo. ¿Ves que tenemos dos? Acá tenemos 2 puntos de la malla. Y está involucrado en la diferencia en el tiempo. Mientras que los redonditos vienen a ser puntos de la malla involucrados en las diferencias, pero en el espacio. Si las condiciones de contorno o los de frontera, que son los mismos, son del tipo forzada o de Dirichlet, donde el valor de la función incógnita es conocida, tendremos que la ecuación anterior no debe ser aplicada en los puntos de la frontera, puesto que allí no hay incógnita. Las condiciones de contorno o de frontera del tipo de Newman, o condición natural, también llamado condición natural, pueden ser incorporadas sin inconvenientes a las ecuaciones parabólicas, de la misma manera que con las elípticas. En el caso particular de la ecuación de conducción de calor unidimensional, deberían agregarse 2 ecuaciones para caracterizar el balance de calor en los nodos extremos. Por ejemplo, en el nodo inicial escribiríamos el t' más 1 sub 0 es igual al t' sub 0 más el lambda por t' menos 1 menos 2 por t' sub 0 más t' sub 1. El menos 1 que encontramos acá es exterior al dominio de análisis. Este punto puede escribirse en función de los interiores utilizando las condiciones de contorno de frontera que corresponden. En este caso tenemos Q sub X es igual a menos K por ρ por C por la derivada de T respecto de X. Y utilizando una diferencia dividida finita centrada de segundo orden para aproximar a la derivada respecto de la variable X, ahora de la variable espacial X. La derivada de T respecto de X es igual a T' sub I menos 1 menos T' sub I más 1. Todo dividido en 2 por delta de X, o diferencial X. Entonces nos queda esta parte, ¿no? Esto igual a esto de acá, y me va a quedar T' menos 1 es igual a T' 1 menos 2 por delta de X por Q sub X dividido en el K por ρ por C. Luego vamos a obtener la ecuación para el primer punto. De la misma manera se puede obtener una ecuación para ser aplicada en el último punto. Vamos a ver ahora la convergencia y estabilidad en el método explícito. Definiremos convergencia y estabilidad de la siguiente manera. La convergencia significa que conforme al delta de X y delta de T tienden a cero, los resultados de las técnicas de diferencias finitas se aproximan a la solución verdadera. Y estabilidad
significa que los errores en cualquier etapa del cálculo no son amplificados, sino que son atenuados conforme el cálculo va avanzando. Y se puede demostrar que el método explícito es convergente y estable para la ecuación que estamos tratando, si se cumple la siguiente condición o relación entre el delta de x y el delta de t. Tenemos lambda es igual a k por delta de t sobre delta de x todo elevado al cuadrado menor o igual a 1/2. O dicho de otra manera, que el delta de t es menor o igual a 1/2 por el delta de x al cuadrado dividido en k, un coeficiente. Además puede demostrarse lo siguiente. Si el lambda es menor o igual a 1/2, los errores en la solución no crecen, sino que se oscilan. Si el lambda es menor o igual a 1/4, los errores en la solución no oscilarán, y el lambda menor o igual a 1/6 se tiende a minimizar los errores de truncamiento. La figura siguiente lo que hace es representar un cálculo realizado sin cumplir con la condición de que lambda sea menor o igual a 1/2, sino que lambda sea igual a 0,735. El método explícito presenta, además del problema de que es condicionalmente estable, fuertes limitaciones que pueden ser ejemplificadas de la siguiente manera. Supongamos que, aun cumpliendo la condición de estabilidad antes descrita, el delta de x debe ser disminuido a la mitad para poder mejorar la aproximación de la segunda derivada espacial. Y esto va a implicar que para conservar la convergencia y la estabilidad, el delta de t debe ser dividida por 4. Entonces, para evaluar esa ecuación con el mismo instante de tiempo, dividir el delta de x a la mitad implicaría multiplicarlo por 8, el número de cálculo. Por otro lado, para un punto del dominio I1, el valor aproximado de la función incógnita que se obtiene se calcula en función de valores en tiempos anteriores, tal como se indica en la siguiente figura. Veamos que esto es la representación del efecto de los otros nodos sobre la aproximación por diferencias finitas para el nodo I1, usando un esquema explícito por diferencia finita. Los nodos sombreados, que están sombreados, tienen una influencia sobre el IL, en tanto que los nodos que no están sombreados, los cuales afectan IL, se han excluido. Vemos que para el cálculo de la incógnita en el punto del dominio en cuestión, no estamos teniendo en cuenta las condiciones de contorno imperantes en ese instante de tiempo, ni en los inmediatamente anteriores. Surge inmediatamente que si las condiciones de frontera varían en el tiempo, esto acarreará errores en la solución obtenida para ese instante de tiempo, que será tanto mayores cuanto más rápidamente varían las condiciones de frontera. Métodos implícitos. Habíamos visto métodos explícitos. El método implícito simple. Lo que hacen los métodos implícitos superan las dificultades de convergencia y de estabilidad que se pueden presentar en los métodos explícitos. Esto es, proporcionan esquemas numéricos incondicionalmente estables, a expensas de usar algoritmos algo más complicados. El hecho de que sean incondicionalmente estables significa que la solución será estable para cualquier relación que existiera entre delta de x y delta de t, a diferencia de los métodos explícitos que son condicionalmente estables. La diferencia fundamental entre ambas aproximaciones reside en que en la forma explícita aproximamos la derivada espacial en el nivel de tiempo L, de modo que nos quedaba una ecuación con una sola incógnita, el t sub L más 1, no, t super L más 1, y que podemos despejar en forma explícita.
En la forma implícita, la derivada espacial es aproximada en un nivel de tiempo posterior, L más 1, de modo que queda más de una incógnita en una misma ecuación, impidiendo la resolución en forma sencilla, como ocurría en el método explícito. Esta diferencia fundamental puede apreciarse en la siguiente figura. Observemos aquí moléculas computacionales que muestran las diferencias fundamentales entre los métodos A, que son los implícitos, y B, que son los A, que son los explícitos, y los B, que son implícitos. Las X, recordemos que son un punto de la malla involucrado en las diferencias en el tiempo, mientras que los redonditos son puntos de la malla involucrados en las diferencias en el espacio. Entonces, por quedar una ecuación con varias incógnitas, no se puede ser resuelta explícitamente. El sistema completo de ecuaciones que se originará debe resolverse simultáneamente. Esto es posible porque, junto con las condiciones de frontera, las formas implícitas dan como resultado un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas con el mismo número de incógnitas. Entonces, el método se reduce a la resolución de un conjunto de ecuaciones simultáneas para cada instante del tiempo. Y la ecuación de la conducción del calor que estamos tratando requiere de dos aproximaciones. Para la derivada segunda, respecto de la variable independiente o la variable espacial x, podemos hacerla con una diferencia dividida centrada con una aproximación de segundo orden, con el error de truncamiento que hemos discutido con anterioridad. Sería la segunda derivada de t respecto de x dos veces es igual a t elevado a la L más 1 sub I más 1 menos 2 por t elevado a la L más 1 sub I más t elevado a la L más 1 sub I menos 1. Todo dividido en delta de x elevado al cuadrado. Una diferencia dividida finita hacia adelante para aproximar a la derivada en el tiempo es la siguiente. La derivada de t respecto de t es igual a t L más 1 sub I menos t L sub I dividido en delta de t. Sustituimos en la ecuación, me queda k por la segunda derivada de t respecto de x dos veces, igual a la derivada de t respecto de t. Y se obtiene lo siguiente. K por t elevado a la L más 1 sub I más 1 menos 2 por t elevado a la L más 1 sub I más t elevado a la 1L sub I menos 1, dividido en la delta de x al cuadrado. Todo esto es igual al t elevado a L más 1 sub I menos t super L sub I, dividido en delta de t, que también se la podría expresar como menos lambda por t L más 1 sub I menos 1 más 1 más 2 por el lambda por t L más 1 sub I menos lambda por TL más 1 y más 1. Todo eso igual a TL sub I. Donde, bueno, ya sabíamos que lambda era igual a K por delta de T sobre delta de X al cuadrado. Esta ecuación se aplica en todos los nodos, excepto en el primero y en el último. Para estos puntos valen las apreciaciones hechas en el caso anterior respecto de las condiciones de contorno o de frontera. Y vale destacar que el sistema de ecuaciones que se forma al aplicar este método es tridiagonal y que existen algoritmos muy eficientes para la resolución de este tipo de sistema, como por ejemplo el método de Thomas. Bien, hemos visto entonces las elípticas, las parabólicas y nos queda ver
las ecuaciones hiperbólicas. Como hicimos en los casos anteriores, abordaremos el estudio del tratamiento de este tipo de ecuaciones, mediante la resolución de una ecuación particular. Pero no debe perderse de vista que los métodos que se desarrollarán a continuación son de aplicación a todas las ecuaciones que correspondan a esta clasificación. La ecuación a tratar en esta ocasión es la ecuación de la onda unidimensional, que se expresa como la segunda derivada de u respecto de x dos veces igual a por la segunda derivada de u respecto de t dos veces, donde u es igual a u de xt, que viene a ser la función posición, u es la función posición. Alfa, que es igual a 1 sobre c al cuadrado, donde c es la velocidad de propagación en el medio. Y en este caso, al igual que para las ecuaciones parabólicas, debemos conocer las condiciones iniciales del problema para poder encontrar la solución. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. U de x0 es igual a f de x, la configuración del sistema para t igual a 0. La derivada de u respecto de t, valuada en 0, es igual a g de x, que g de x es la velocidad inicial del sistema para cuando t es igual a 0. Como en el caso de las ecuaciones parabólicas pueden plantearse esquemas numéricos explícitos e implícitos. Veamos primero el explícito. El esquema numérico que se obtiene en este caso surge de reemplazar las derivadas por su aproximación, utilizando diferencias centrales en una interpolación limitada de segundo orden. Haciendo esto nos queda la siguiente expresión. 1 sobre delta de x al cuadrado por ul sub i menos 1 menos 2 por u sub i, u elevado a la L sub I más U elevado a la L sub I más 1. Todo esto igual a el alfa sobre el delta de t al cuadrado por el U elevado a la L más 1 sub I menos 2 por U elevado a la L sub I más U elevado a la L más 1 sub I. En esta ecuación puede apreciarse que la única incógnita va a ser el u elevado a la L más 1 sub i, la cual se puede despejar explícitamente de la expresión anterior. Entonces me queda que u elevado a la L más 1 sub i es igual a delta de t al cuadrado sobre alfa por delta de x al cuadrado. Por, entre paréntesis, va el u L sub I menos 1 menos 2 por U elevado a la L sub I más U elevado a la L sub I más 1 sumado con 2 por U sub L I menos U sub L menos 1 I. Para simplificar la notación, le llamaremos R al cuadrado. R cuadrado va a ser el delta de T al cuadrado sobre el alfa por delta de X al cuadrado. Entonces nos queda lo siguiente. Sería en vez de poner esta expresión, este cociente, escribo directamente R al cuadrado. Esta ecuación, que puede ser escrita para todos los nodos interiores del dominio, proporciona un modo explícito para calcular los valores en cada nodo para un tiempo posterior. Nodo I en el tiempo L más 1, con base en los valores actuales del nodo y sus vecinos. Nodos I menos 1, 1 e I más 1 en un tiempo L. Y a un valor anterior del nodo considerado nodo I en el tiempo L menos 1. Respecto a lo que son las condiciones de contorno o lo de frontera, si estas son del tipo forzada o también llamada de Dirichlet, donde el valor de la función incógnita es conocido,
Tendremos que la ecuación anterior no debe ser aplicada en los puntos de la frontera, puesto que allí no hay incógnitas. Si las condiciones de contorno son de tipo de Newman o condición natural, pueden ser incorporadas sin inconveniente a las ecuaciones hiperbólicas mediante la utilización de una condición del siguiente tipo. Delta de U en 0t respecto de x es igual al m en 0t aproximadamente 1 sobre 2 por delta de x por menos UL sub i menos 1 más U elevado a la L sub i más 1. Y bueno, después tenemos L y T, la derivada de U en L y T respecto de X. Es igual a N de LT aproximadamente 1 sobre 2 por delta de X por menos U elevado a la L sub I menos 1 más U elevado a la L sub I más 1. Donde hemos utilizado una diferencia dividida finita centrada de segundo orden para aproximar a la derivada respecto de la variable espacial x. Y tenemos que el 0 y el 1 son los extremos del dominio espacial. Son los extremos de x, digamos. X va entre 0 y 1. Y m y n funciones de t o de constantes. De esta forma será posible expresar los valores en los puntos exteriores al dominio en función de los puntos interiores. Luego, aquellos son reemplazados en la ecuación general y se obtiene una ecuación para ser aplicada al primero o al último punto del dominio. En el caso de que en alguno de ellos la condición de contorno sea del tipo natural o dirigida. Por otro lado, si planteamos la resolución para el primer instante de tiempo o posterior al tiempo inicial, la expresión queda de la siguiente manera. Tenemos U sub i, perdón, U elevado a la 1 sub i es igual a r al cuadrado por U elevado a la 0 sub i menos 1 más 2 menos 2 por r al cuadrado por U elevado a la 0 sub i más r al cuadrado por U elevado a la 0 sub i más 1 más menos, acá sería unos paréntesis, U elevado a la menos 1 sub i. Despejando el punto exterior, expresándolo en función del interior y reemplazando adecuadamente, se obtiene lo siguiente. Acá nos quedó U sub U elevado a la 1 sub i igual a 1 medio por r al cuadrado por U elevado a la 0 sub i menos 1 más 2 por 1 menos r al cuadrado por el U elevado a la 0 sub i más r al cuadrado por U elevado a la 0 sub i más 1 más 2 por delta de t por g sub i. El método explícito, al igual que en las ecuaciones parabólicas, es de muy sencilla aplicación, pero presenta el inconveniente de que el valor de la función calculada en un punto P genérico solo depende de los valores de la función en los puntos del dominio marcado con una X en la siguiente figura. Bien, este conjunto de puntos se le llama dominio de dependencia numérica del punto P. Ya tenemos el punto P. Esto significa que para poder encontrar la solución en el punto P, es necesario conocer previamente la solución en cada uno de estos. Como vemos, en esta situación, el valor obtenido en P no depende ni de las condiciones iniciales definidas por los segmentos D y A y B y E, acá, D y A y B y B, ni de las condiciones de contorno de frontera definidas en los extremos del intervalo. Si hacemos la suposición de que tales condiciones cambian, es obvio que el valor real de la función en P se verá afectado. Sin embargo, esta situación no se refleja en nuestro cálculo numérico mediante la aplicación del método explícito.
Bueno, eso ha sido entonces lo de la clase de hoy. Entonces, lo que hemos visto hoy fueron ecuaciones diferenciales parciales. Hemos visto el orden, hemos visto también para poder clasificar las ecuaciones, utilizamos clasificación de ecuaciones generales, hemos visto ecuaciones elípticas, parabólicas y las hiperbólicas. Y cada una de ellas en el método explícito y el método implícito.